una vez más a la hora de leer. Me da muchísimo gusto que estén aquí acompañándome el día de hoy. Hoy quiero hablar de la más reciente publicación de Lucía Berlín. En realidad, bueno, son textos que tenían guardados inéditos. Sabemos que la escritora falleció hace un poco más de 10 años. Incluso no gozó de la fama mientras estaba viva, porque ella despegó tremendamente con el libro El Manual de las Mujeres a la Limpieza, que se publicó en el 2015 en inglés y en 2016 en español. Esto no quiere decir que no haya publicado a lo largo de su vida, bueno, sí fue una escritora conocida, pero el éxito editorial, digamos, le llegó tiempo después, ¿no? Y bueno, este es un texto que ha reunido, son varios textos que ha reunido su hijo, Jeff Berlin. Recordemos que ella tuvo 4 hijos y ahora su hijo Jeff es un editor y es quien reúne toda esta obra de su mamá, y además es una edición muy rica en español porque tiene un prólogo de Sara Mesa, de la escritora, y entonces ella nos da su punto de vista de lo que es o de lo que representa este libro. Ahora, ¿de qué va Una Nueva Vida? Este nuevo libro de Lucía Berlín. Bueno, pues nos cuenta historias cotidianas, ¿no? De todos los días, lo mismo que hizo en el Manual de las Mujeres para la Limpieza, que a través de experiencias personales nos va construyendo también una historia de ficción que obviamente va a estar muy bien escrita y además es muy entretenida y nos da grandes fotografías o reflejos de lo que es la vida de estas mujeres. Pues lo mismo sucede un poco aquí, no con mujeres de la limpieza, sino en otros momentos de su vida, pero creo que el gran acierto de Una Nueva Vida es que es sumamente íntimo. No nada más están los 15 cuentos, los 15 relatos, además incluye 6 artículos y 5 fragmentos de diarios. Entonces es muy interesante ver cómo estos son, digamos, los inicios de Lucía Berlín, porque de hecho aquí está publicado el primer cuento que escribió, que se titula Manzanas, en 1957, cuando solo tenía unos 20, 21 años, y es un texto muy triste que parte de un episodio, de un momento triste en la vida de un hombre, y de ahí lo va contando. Nunca se publicó, o sea, es inédito, pero es muy representativo ya dentro de esta colección, porque nos cuenta pues cómo es que ella empezó a inscribir en un taller de escritura creativa. Ahora, es importante decir que la mayoría de estos relatos sí ya habían sido publicados en revistas, pero no se incluyeron en el Manual de las Mujeres de la Limpieza o en los otros libros que se publicaron después, y ahora es por esto que su hijo Jeff decide incluirlos, ¿no? Entonces tenemos este primer texto, que es Manzanas, que les decía es inédito, y los otros relatos son muy interesantes porque sí nos dejan ver mucho de la vida de la propia Lucía, ¿no? Creo que todavía son textos mucho más transparentes, porque parecen ser no tan trabajados, o sea, ya la autora no los trabajó porque sabía que algunos de ellos no iban a ser publicados, y son además de sus inicios como escritora. Entonces son mucho más transparentes, y además nos llevan un poco a conocer más de la vida de la autora, porque algunos de ellos están escritos en la Ciudad de México. Por ejemplo, cuando estuvo aquí cuidando a su hermana Sally, que tenía cáncer, entonces vino a cuidarla. Y además ella estaba casada con un funcionario, con un político mexicano. Entonces esta vida que tenían y la relación que tenía con el chofer que la llevaba y la traía, y toda esta vida cotidiana en la Ciudad de México, que al mismo tiempo se convierte en una reflexión sobre lo que es la relación con su hermana, la enfermedad y por supuesto lo que estaba pasando en la Ciudad de México. También hay otro cuento que a mí me parece extraordinario, donde nos va contando la vida de mujeres telefonistas. Trabajan como telefonistas atendiendo las llamadas de los médicos en un hospital y las llamadas de emergencia, obviamente, y bueno, todo lo que pasa ahí dentro de estas cabinas de teléfonos, la dinámica, las relaciones que tienen entre ellas, cómo se llevan, si se llevan bien, si se llevan mal. Entonces también es una vida pues bastante monótona y aburrida, pero el cuento la muestra de una manera extraordinaria. Y creo que, y algunos críticos han dicho esto, y estoy totalmente convencida, uno de los grandes aciertos de la obra, del estilo de Lucía Berlín, es precisamente que las cosas se ven con alegría, ¿no? Está contándonos pasajes aterradores, tristes, difíciles, dramáticos incluso, y ella siempre los ve con un toque de humor, los ve con alegría, y eso creo que hace a la obra de Lucía Berlín única. Además,
como les decía, esto es mucho más íntimo, más transparente, porque es una selección que hizo su propio hijo. E incluso él en alguna entrevista dice, bueno, vivir con mi mamá era algo, una mujer muy alegre que siempre estaba haciendo cosas, pero al mismo tiempo podía tener recaídas. No olvidemos que, bueno, ella estuvo sumergida en el alcoholismo, también en excesos, dice que a veces no sabían si iba a llegar por la noche, o sea, ese tipo de incertidumbre con la que vivieron con una mujer como Lucía Berlín como madre, pues ahora también les está entregando todos estos textos y estos escritos que ella dejó, que ahora pueden juntar y compartir con los lectores. Es importante decir que sí habría que leer, creo yo, Manual de las Mujeres de la Limpieza antes de leer este libro. Este libro es ya como para más conocedores de la autora, como digamos que hasta fanáticos, ¿no? O sea, personas que cualquier cosa que veamos de Lucía Berlín lo vamos a comprar y lo vamos a leer muy contentos. Creo que este es un libro más en ese estilo. Ahora, también los cuentos pues reflejan las influencias literarias que ella tiene, ¿no? Y lo dice ahí claramente, dentro de estos textos de ficción, pues trata de recontar, por ejemplo, el inicio de Tess de Dubervilles de Thomas Hardy, que es una novela clásica del siglo XIX inglesa. Ella trata de recontarlo en Nuevo México, ¿no? En Albuquerque, le cambia, lo tropicaliza y cuenta lo que pasa al inicio de esta novela. También escribe muy al estilo de Chekhov, y lo pone ahí, como recuerden que él decía que todo lo que aparezca en el cuento tiene que usarse de algún modo dentro de la historia, y bueno, ella está también haciendo este ejercicio creativo de usar todo de lo que nos está hablando, de lo que nos está describiendo. En la segunda parte, por decirlo, segunda y tercera parte de este libro, porque pues no es una novela, es una colección de relatos y al mismo tiempo son diarios, pero bueno, en la segunda y tercera parte, donde están los artículos y los fragmentos de sus diarios, es muy interesante ver, porque por ejemplo sí ya habla de sus procesos creativos, ¿no? Lo que ella dice, por ejemplo, en uno de estos artículos es que ella parte siempre de una imagen visual para construir una historia, ¿no? Desde cómo se mueve una bebida en una copa, por ejemplo, ese movimiento la lleva a imaginar toda una historia, y creo que eso es muy evidente en las historias que están aquí y en las historias que están en sus libros anteriores, ¿no? Siempre parten de una imagen, nos dan una idea o una visión de algo, y de ahí pues se va a ir desarrollando toda la historia, ¿no? Desde una mujer al subirse al camión, una mujer estando limpiando una casa, una mujer levantando el auricular para atender una llamada. O sea, todas estas imágenes es de donde parten sus historias, y ella aquí afirma que es parte de su proceso creativo. También obviamente en los fragmentos de los diarios pues nos habla de los viajes, cuando estuvo en París. O sea, es muy interesante ver también cómo funciona su mente y qué son las cosas que a ella le importan, y que las cosas que ella quiere contar. Incluso dice que, bueno, en las reseñas dice que su hijo está preparando también otra nueva edición con los miles de cartas, así dice, que escribió a sus amigos y compañeros a lo largo de su vida. Entonces, bueno, pues también esa puede ser otra forma de conocer a la autora. Y así creo que esta compilación es muy interesante. Como les decía, nos lleva a ver a Lucía Berlín desde otro punto de vista, mucho más transparente, menos trabajado en sus inicios, qué era lo que a ella le interesaba realmente. Y bueno, como siempre, estos temas cotidianos, ¿no? Hablar de la vida diaria, de estas mujeres que pasan por momentos durísimos, dificilísimos, pero bueno, igual que la propia Lucía, lo sobrellevaron, lo vieron con alegría, y tuvieron una vida, digamos que feliz y extraordinaria dentro de sus propios contextos, ¿no? Entonces, pues ojalá se animen a leer Una nueva vida de Lucía Berlín, esta nueva publicación de artículos y relatos que algunos de ellos no habían sido publicados. Ojalá que le den like a este video, y nos vemos la próxima en La Hora de Leer.